Hola, ¿cómo están de nuevo? Mi nombre es Juan Pablo y bienvenidos a nuestra cocina taller. Esta vez continuaremos con nuestro recetario colombiano. El día de hoy vamos a hacer una receta muy antioqueña, lo cual es frijoles con pezuña y coles. Antes de comenzar voy a presentar lo que vamos a necesitar en esta ocasión. Vamos a usar frijoles, el frijol de su preferencia, puede ser frijol cargamanto. Recuerden que el frijol cargamanto, al ser un frijol más duro, debe estar remojado así sea con 8 horas de anticipación, o es lo recomendado. Botamos esa agua del remojo porque esa es la que tiene como la que se extrajo todo el oxígeno del frijol, y esa es la que produce gases en el organismo. Entonces el frijol cargamanto, ya saben, lo procesamos bien, lo limpiamos bien, desde la noche anterior lo podemos dejar remojando, al otro día lo lavamos, botamos el agua y ahí sí comenzamos con nuestra receta. Esa es la breve explicación del cargamanto, pero en este momento vamos a usar frijol verde. Es un frijol un poco más blando, es un frijol que nosotros ya igualmente lo tuvimos un poco en remojo, ya lo tuvimos lavado y escogido porque a veces viene como algunos muy malos o con capacho, hasta podridos en el propio empaque. Entonces vamos a tener estos frijoles. Nuestro segundo protagonista va a ser las coles. Las coles pues de la familia pues de las acelgas. Esto nos va a dar color, textura y mucho más sabor. Es un sabor muy fuerte, entonces lo tenemos que primero lavar muy bien porque pues es una planta que viene de manera orgánica, entonces puede venir con tierra, con residuos de babosas, de gusanos, entonces es algo que hay que lavar muy bien en la cocina. Estas ya las tenemos previamente desinfectadas. Entonces vamos a ver eso, que ahorita les voy a explicar el proceso. Y nuestro tercer protagonista, que de pronto es el más importante, que es la proteína, vamos a usar nuestra pezuña, que pues, como su nombre lo indica, es la pezuña, es la parte ya final de la pierna del marrano, y vamos a usar chicharrón, que ese es más como el acompañante. Y acompañantes vamos a tener arroz, tajadas de maduro, el chicharrón y arepita. Y una ensalada que ya previamente se estoy adelantando, que luego les contaré cómo se hace. Entonces, bueno, no siendo más, vamos a comenzar con los frijoles. Para los frijoles que vamos a necesitar, como primero una olla a presión. Esta la vamos a tener por acá. Eso, si es frijol cargamanto, se recomienda hacer todo el mismo proceso que vamos a hacer, pero nos vamos a demorar 40 minutos pitándolos. En cambio, como esto es frijol verde, es un frijol que está mucho más rápido, puede durar solamente de 15 a 20 minutos en estar listos. Entonces, siendo así, primero vamos con los vegetales. A mí me gusta tener encendido nuestra olla. La vamos a poner a fuego bajo como para que vaya recibiendo calor, para que todo lo que le agreguemos eh, vaya sellando lentamente, nos vaya generando y sabores, se vaya mezclando muy bien todo. Entonces vamos a ponerle un chorrito de aceite. Vamos mirando el cálculo. Solamente como para que sofría un poquito todo lo que le vamos a agregar. Entonces comenzamos aquí con nuestra zanahoria. Estos vegetales que vamos a usar eh, son vegetales que nos va a espesar y nos va a dar mucho sabor. La zanahoria además de ser un espesante natural, es un endulzante natural. La zanahoria contiene mucho azúcar y nos va a ayudar a realzar todos los sabores de sal. Entonces, para el espesante vamos a usar zanahoria, plátano, puede ser maduro o pintón, y vamos a usar un guineo. El guineo, procurar que sea un poco, que no esté tan verde, tan compacto así el verde oscuro, sino que sea un verde así más brillante, que nos va a ayudar a que no sea como tan lechoso. Nosotros le decimos lechoso o manchoso, ahorita cuando lo cortemos van a ver que mancha mucho los dedos, se siente como una textura muy babosa. Entonces, si no es tan verde, logramos como retirarlo sin tener ese problema tan marcado. Ahí lo que está sonando son goticas de agua que quedó ahí en el aceite y listo. Vamos a agregarle también, eso sí es como más recomendación personal, le vamos a agregar 2 dientecitos de ajo a nuestros frijoles, así enteros, incluso con cáscara, no lo vamos a pelar.
porque esta cáscara del ajo es muy sutil. Entonces solamente le vamos a quitar la base del pedúnculo, que es la única que no nos va a ablandar, pero el resto le vamos a dejar la cáscara, que esta se deshace en la cocción. Entonces, siendo así, tenemos 2 dientes de ajo. Y nos va a proteger, por ejemplo, en este momento que la vamos a agregar aquí a nuestro aceite. Entonces nos va a proteger de que no se nos queme el ajo. Lo vamos a agregar de una vez para que haya cogido el saborcito. Entonces 2 dientes de ajo. Vamos a agregar el plátano. El plátano lo vamos a usar solamente medio plátano y el otro lo vamos a usar para tajadas de maduro. Entonces pelamos bien el plátano. Vamos a quitarle este pedacito. Como es plátano maduro es muy fácil pues de quitar la piel. El plátano verde se usa más como en este momento vamos a usar este. Recuerden que se mancha, entonces la idea es como hacerlo todo muy rápido, sin ensuciar mucho la tabla. Vamos botando. Me gusta darle golpecitos. Los golpecitos nos va a retirar la cáscara de del vegetal, de lo que vamos a usar. Entonces, golpecitos. Como les digo, vea, comienza a hacer, no sé si se nota bien en cámara, comienza a soltar una baba. Esa es la baba que les contaba ahorita. Entonces vamos a hacer aquí una incisión pequeña y con el mismo cuchillo vamos girando a los lados para que se vaya soltando la cáscara de a poquito. Entonces le vamos a ir haciéndolo así, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y nos vamos a ayudar, puede ser de una cuchara, eh, para botar bien todo ese cae. Como no quiero que se me manche la tabla, vamos a poner este bol aquí que nos va a servir como de basurera. Entonces vamos a botarle toda esta cáscara. Y la cuchara nos ayuda a quitarle todos estos residuos que no se quitan fácilmente pues como con los dedos. Y así ya nos queda con plata. Este todavía no lo voy a poner allá porque este sí tiende a ponerse negro. Entonces lo voy a poner aquí en un momentico mientras terminamos lo de esta zanahoria, para darles ya la siguiente recomendación con el aceite. Entonces pelamos rápidamente aquí esta zanahoria. Zanahoria sí me gusta pues que sea abundante, pueden agregarle incluso 2 o 3, no tiene que ser solo una. Aquí vamos a hacer frijoles aproximadamente para 2 personas que comen lo normal, o si no, incluso puede alcanzar para 3 personas de frijol. Ya el acompañante sí se hizo solamente como para darles el ejemplo de una sola preparación. Retiro esto por acá. Entonces ya la zanahoria así entera la vamos a poner en nuestro yapero. Entonces en este caso vamos, ya tenemos el aceite con el sabor del ajo, ¿cierto? E incluso ya ahí nos empezó a dorar un poquito el plátano, pero entonces vamos a retirar el plátano, vamos a retirar los ajos, que vean, se peló solo e incluso tiene pues como esta, se ve así como ya salteadito, como ese doradito del ajo que nos va a aportar demasiado sabor a la receta. Recuerden que vean, se vuelve crocante la piel del ajo. Entonces esta nos va a servir ahorita porque ahorita es una receta que vamos a necesitar licuadora. Entonces ahora sí, teniendo ahí nuestro aceite ya con todo el sabor del ajo, ahora sí vamos a agregarle los frijoles, que es como la base. Vamos a agregarle los frijoles. Vamos a agregarle la pezuña. La pezuña la vamos a porcionar de una vez para ahorita facilidad del emplatado. Que la idea de la pezuña es que se vea así en el plato, que sobresalga, que sea nuestro protagonista. Ahorita el momento de emplatar, la pezuña obviamente como tiene hueso y carnosidad, lo debemos cortar con mucho cuidado
irle cediendo, irle buscando el hueso hasta que parta así de esta manera. Entonces separamos la pezuña así en tres partes. Esta pues es la parte pues como de la huellita del animal que gusta mucho. Entonces se pone por los laditos y estos también. Entonces, básicamente tenemos frijol y pezuña. No sé si se logre ver, pero pues estamos aquí mostrándole. Y ahora sí, ¿por qué tenemos esta base? Porque por encima vamos a poner todos los vegetales que ya tenemos. Vamos a poner enteros. ¿Por qué enteros? Porque enseguida vamos a destapar, vamos a dejar los frijoles, vamos a dejar la pezuña y todo esto lo vamos a licuar. Porque este va a ser nuestro espesante y como toda la sazón que va a quedar en nuestros frijoles. Entonces ya recuerden, guineo, plátano, zanahoria y ajo. Esos van a ser nuestros ingredientes, en este caso, que nos van a ayudar a espesar. Adicional a estos, vamos a agregarle una cebollita. La cebolla así entera tal cual. ¿Por qué entera? Porque si la porcionamos muy pequeño, ahorita no vamos a ser capaz como de recoger todos estos vegetales para licuarlos y nos pueden quedar troncos en medio de la preparación que no son tan apetecibles en el paladar, entonces no nos va a dar como ese gustico que necesitamos. Entonces listo, ya siendo así, ya nuestra primera fase del arroz, de los frijoles estaría culminada. Ahora sí, entonces va el agua. En este caso, entonces, ¿cómo vamos a calcular el agua? Mirando muy bien que nos tape los frijoles y nos tape los vegetales que acabamos de agregar. Entonces agregamos así al ojo hasta que ya no, que todo quede totalmente cubierto por agua. Entonces nos queda así como una especie pues de caldo con de todo un poquito y listo. Y ahora sí, lo vamos a dejar ahí unos 15 minutos tapado para que empiece a hervir y como se le llama el proceso aquí en Colombia, que es pitar, por eso aquí le llamamos olla pitadora. En otros lugares, pues olla express, olla presión, que lo que hace es eso, una olla que no deja salir la presión del aire, del oxígeno, y hace que el vapor no siga cocinando y debilitando más rápido el tejido de todo lo que esté en su interior. Entonces, bueno, ya tenemos aquí la olla. Vamos a aprovechar para ir adelantando nuestros acompañantes. Entonces, como primero vamos a montar el arroz. El arroz va a ser pues solamente para una porción. Entonces, con una olla pequeña, vamos a ponerla al fuego. Lo voy a pasar por acá. Acá en Antioquia es muy tradicional los frijoles. Nosotros podemos comer frijoles al desayuno, al almuerzo o a la cena. En el desayuno normalmente se hace calentado, que de pronto en otras recetas que estamos haciendo la habrán poder visto o luego la pueden buscar. Entonces tenemos el calentado, que es estos mismos frijoles, lo que digamos hasta lo que sobró del día anterior, lo guardamos en nevera, le damos un buen proceso de fríos y al otro día se pone con arroz en una sartén, se mezcla muy bien, con arroz, con huevo revuelto, se mezcla con un poquito de proteína que haya quedado el día anterior, puede ser carne de cerdo, salchicha, chorizo, y ese es un desayuno con arepa cargado aquí en Antioquia. El almuerzo puede ser el que estamos haciendo y en la comida hacen lo mismo, pero entonces puede ser menos cantidad de sopa, porque aquí va a quedar una presentación más de sopa con seco, o sea, sopa con acompañante, aquí en Antioquia se le dice seco. Eh, pero en la comida a veces lo que hacen es mezclar todo un poquito más poquito para que no caiga muy pesado en la noche. Porque al fin y al cabo son granos y los granos son en el organismo, en el colon, demora su digestión y puede quedar un poco pesado para las personas. Entonces listo, ya tenemos aquí nuestra ollita para el arroz, le acabé de agregar aceite. Entonces vamos a dejar aquí con aceite, es un arroz básico, un arroz blanco. Le voy a agregar esta ramita de cebollita de rama, cebolla larga,
Entonces la voy a poner aquí como para que le dé más sabor al arroz. Así gruesa también porque la idea es entera para que la retiremos enseguida, para que no nos quede en el plato. Así mismo le agregamos este arroz y vamos a revolver. La idea es simplemente nacarar. Lo que es nacarar, nacarar es hacer el proceso de sellarlo. Eso lo que va a hacer es sellarnos el arroz por todos lados, nos va a agregar textura para que quede más suelto, para que no nos quede compacto. Entonces nos va a quedar más sueltecito el arroz, va a saber mejor porque no se nos va a explotar, por así decirlo. Entonces va a que todo ese sabor de la cebollita va a quedar dentro de él con este aceite. Entonces es una buena recomendación, primero nacararlo así con ajo, con cebolla, si le gusta puede ser con páprica, con un poquito de ajo en polvo, condimentos en general que les gusten a ustedes porque esto le va a subir mucho el sabor. Entonces nacarar es simplemente ir revisando que cambie de la apariencia transparentosa que tiene el arroz, nos la cambia a una apariencia blanca, que ya ahorita les voy mostrando. Esto pues se demora un poquito, no mucho. Entonces dejan calentar bien la sartén y nos va cogiendo un doradito muy similar al dorado del ajo. Entonces, bueno, mientras nos nacara el arroz, ya lo estamos sellando acá, voy a encender, acá tengo una caldera con aceite de fritura. Entonces lo vamos a prender para que nos vaya cogiendo temperatura porque las tajas de maduro y el chicharrón van a ser fritos. Vamos a tener aquí el aceite de fritura, lo vamos a encender para que vaya llegando a su temperatura. Recuerden, el aceite siempre hay que usarlo a muy buena temperatura, no puede ser muy caliente que esté en punto de humo porque podemos generar un incendio o podemos generar que la proteína o el alimento que ingresemos se nos esté muy rápido por fuera, se nos quede por fuera y por dentro sigan crudos. Vean, aquí el arroz ya nos queda mucho más blanco, mucho más nacarado, color perla, un perlado muy bonito. Y ya teniendo así el arroz aquí mismo en esta tacita, que fue la que teníamos medida, vamos a agregarle 2,5 de agua. Este es 2,5 de agua porque es un arroz premium. Si de pronto el arroz que ustedes consiguen no es premium, no es escogido y entra en esa categoría, entonces serían solo 2 de agua. En este caso, como es un arroz que nos aguanta más humedad, la recomendación de los recolectores es que sea 2,5. Ya este arroz solamente nos falta agregarle la sal. Entonces aquí tenemos sal. Entonces vamos a agregarla por acá. Secamos esto. Agregarle solo una cucharadita. Revolvemos. Y listo. Ya el arroz estaría listo, por así decirlo. Sería solamente nos quedaría esperar a que rompa hervor. Al romper hervor nos va a reducir y nos va a generar, aquí en Colombia le llamamos eso generar ojitos, de que empiezan esas burbujas despacio a salir, ya evapora el resto del agua sobrante y en ese momento es que vamos a tapar y vamos a bajarle temperatura. Por ahora vamos a dejar ahí que empiece a coger ebullición y nos empieza a generar esos ojitos de los que les hablo. La fritura. Volvemos con el tema de la fritura. Recuerden, no puede ser ni muy alta la temperatura porque nos puede quemar los alimentos y tampoco puede ser muy baja porque ¿qué pasa cuando es una temperatura baja? El alimento va a absorber toda esa grasa, no la absorbe y ahí es donde queda muy poco crocante y demasiado grasoso para el paladar. Entonces eso es lo que no queremos. Y para ayudar a esta cocción, como les digo, de que quede sequito, por decirlo de una manera, de que no quede tan grasoso y de que nos dore bien y que quede rico y tostadito, que es lo que nos gusta a nosotros. Entonces les voy a enseñar un tip con el chicharrón. Entonces es pues, tocino, chicharrón de panza. Aquí está previamente, tiene pues como sus paticas, así le llamamos acá, que son las incisiones por el lado de la garra, que es para hacer que nos dore más fácil y que coja más fácil el aceite. Aquí tengo harina de trigo, de la panadería, harina común y corriente, puede ser harinas fuertes. Y a esta harina le agregué previamente
una mezcla de finas hierbas, sal, pimienta y páprica, porque nos va a aportar un poquito de sabor, pero en muy poquita cantidad, porque si le agregamos muchas finas hierbas se nos va a quemar y nos va a dar un sabor y una textura que no deseamos. Entonces lo que vamos a hacer es una especie de empanizado, que es simplemente revolver muy bien, empanizar por todo lado la proteína, que nos quede así blanquita, llena de harina, por todo lado, porque eso que va a hacer nos va a absorber toda la humedad que tenga el tocino, nos va, nos va a ayudar en el proceso de fritura, de la fritura también va a pegar más fácil, nos va a hacer, al estar más seco, la garra va a hacer que tueste más rápido, que quede más crocante, que al fin, que esa es la finalidad que tenemos. El arroz ya llegó a ebullición, ya tiene los famosos ojitos que les cuento, y voy entonces a proceder a bajarle temperatura a lo más mínimo que podamos, porque la idea ya es que mantengamos un calor uniforme y lo tapamos. Este arrocito más o menos se puede demorar ahí unos 10, 15 minuticos, casi 20. Depende pues de cómo lo hayamos dejado secar. Hay personas que no les gusta dejarlo como con tan poquita agua, entonces eso les puede durar hasta 20 minutos el secado. Y los que les gusta que bulla y que se evapore bastante, entonces lo dejamos 15, 20 minutos máximo. Entonces listo, ya tenemos aquí el arroz, lo tenemos a fuego bajito. Tenemos la olla a presión, que le tenemos el tiempo medido para irle calculando aproximadamente unos 15 minuticos. El aceite ya está, se empieza a ver el calor pues que va saliendo de él, entonces ya nos va indicando que ya va estando. Entonces vamos a prepararlo en la fritura. En la fritura voy a freír tocino, voy a freír arepitas, porque aquí en Antioquia nos gusta mucho la arepa, y en este caso la vamos a hacer frita, que es una de las presentaciones que más nos gusta, pues de la arepa frita o arepa en parrilla, como y corriente, al carbón, como les guste más. Guardamos este para enseguida, con este que es para terminar los frijoles, y aquí vamos mirando. Pues tenemos plátano maduro para nuestras tajas de maduro acompañante, y tenemos cilantro que nos va a ayudar para nuestra presentación, para el emplatado. Y por último, aguacate. Es un aguacate que ya tenía pues como partido, que nos va a ayudar mucho también para enseguida hacer el montaje y el acompañamiento. Ya eso lo voy a dejar por acá que no lo pintamos. Y recordemos las coles, que son nuestro otro protagonista. Entonces recuerden tener todo siempre muy ordenado, todo muy limpio, manejar las buenas prácticas de manejo de los alimentos, que no hayan contaminantes, ser muy prolijos en este caso. Pues aquí voy a ir adelantando el emplatado, que va a ser pues un poco de cilantro, que nos va a ayudar a dar sabor, y ya nos da mucho color. Entonces ese va a ser pues con lo que vamos a coronar el emplatado enseguida. Entonces listo, ya teniendo pues esto adelantado, vamos a revisar ya nuestros frijoles, a ver en cuánto tiempo nos falta, para saber con qué proceso seguimos. Listo. Vamos aquí. Esto va a servir enseguida para el emplatado. Las coles, les voy a explicar el proceso de las coles. Recuerden primero tener las coles muy, muy, muy limpias. Al tener las coles muy limpias, ahí sí vamos a continuar a hacerle una especie de chifonada. Vamos a cortarlas en chifón, que es un término pues, francés que indica quitar pedúnculo. Le vamos a quitar el pedúnculo de las dos, que es como la parte más gruesa, la que nos puede amargar, y listo. Entonces retiramos este, nos queda la hoja así, solamente sin tallo, por así decirlo, y vamos a irlas enrollando así, un rollito, un rollito, un rollito. Enrollamos despacio,
nos quede bien compacto. Cuando nos queda así bien compacto, a mí me gusta en lo personal retirarle las dos esquinas para que no nos vaya a quedar pues como las puntas gruesas. Y ya teniendo un rollito así compacto y como cuadrado, recuerden que el corte siempre va a indicar cómo va a quedar el emplatado. Entonces, si vamos a cortar grueso, si cortamos con puntas que queden, saben que en el emplatado eso es lo que va a quedar al final en la mesa. En la mesa van a quedar las puntas, en la mesa va a quedar lo que cortemos mal o lo que cortemos de forma irregular. Entonces recuerden siempre tener en mente cómo quieren emplatar desde el principio de la receta, porque así pueden planear más fácil cómo va a ser el proceso y el paso a paso. Una vez teniéndolo así, vamos a cortarlo finito, finito. Es un proceso muy similar al de la albahaca, cuando se hace pues preparaciones con albahaca, de que lo hacemos así en chifón, vamos cortando, que nos quede bien delgadito, pero como esta es la protagonista, queremos que sea bastantico, por eso son 2 hojas. El que le guste menos, pues va a agregarle solamente una hojita. Que le guste más, le pueden agregar 2, 3, hasta 4 hojitas. Solo recuerden que al ser plantas que tienen pues clorofila, la clorofila es un amargante, pues amarga de forma natural, pero aporta demasiado sabor. Entonces, si le agregamos ya demasiado, va a ser algo muy amargo. Pero si le agregamos como el gusto o con la medida que nos guste, que estemos acostumbrados en nuestras regiones, va a ser algo muy controlable y que va a aportar demasiado sabor. Entonces vean, nos quedan pelitos así, cabellos, delgaditicos, bonitos, que igualmente ahorita se van a blanquear en el proceso que siguen del frijol, y al blanquearse van a generar pues como otro tipo de textura, o sea, no van a quedar así firmes, sino que prácticamente se nos van a reducir bastante, nos van a, y se nos va a integrar a los frijoles de una manera pues impresionante, que va a quedar solo todo en una preparación, sin, porque con esto no vamos a decorar, sino que es para darle todo el sabor a la receta. Ya esto nos indica que ya está, ya pito una vez, procedemos a apagar, vamos a retirar por este lado del fuego. La bulla en la cocina es algo que no podemos controlar al 100%, y más con ese tipo de preparaciones. Es algo normal, que no nos desubique mucho, eso sí, siempre en un ambiente controlado, donde podamos escuchar todo. Si tenemos compañeros cocinando, que no interrumpa mucho la atención de los demás por una cuestión de seguridad. Entonces vamos a dejar que vaya saliendo ahí el vapor, que vaya cogiendo pues ya, que nos libere todo el gas, porque si abrimos ya lo que va a hacer es una explosión, porque como les dije, todo el oxígeno está ahí compacto, y si lo liberamos de una sola tacada nos va a explotar. Entonces hay que tenerlo así, manejarlo de a poquito, que vaya enfriando y que vaya saliendo todo. Nos podemos ayudar de un tenedor o de una cuchara. Esto la ponemos de este lado como para dejarla abierta. Entonces la podemos dejar así un momentico. Mientras eso está, vamos haciendo las tajadas. Para las tajas de maduro solamente lo mismo. Ponemos un plátano maduro, le quitamos la piel y procedemos. Las podemos partir como queramos. Ya hay quienes lo hacen en moneditas, que serían cortes de menos de 1 centímetro, de la misma manera, de la misma forma pues del plátano, y nos van a quedar moneditas pequeñas. Aquí en Antioquia somos muchos de hacerlas alargaditas y delgaditas, entonces lo vamos haciendo así, sacamos varias. Recuerden, entre más delgadita, pues más crocante, pero como es plátano maduro, no va a crocar como el plátano verde, no queda como un patacón. Entonces podemos ayudarnos así de la tabla e ir haciéndole de esta manera. Y vamos sacando, hasta que se nos acabe pues ya el grosor del plátano. Ahí pueden ver, de medio plato sacamos 1, 2, 3, 4, 6 tajas de maduro. Las vamos a tener aquí para la fritura. Y entonces, aprovechando que ya vamos a terminar los frijoles porque ya estamos cocinando la receta, tenemos el aceite bien caliente, con mucho cuidado, con unas pinzas. Entonces tenemos nuestro tocino ya empanizado y lo vamos a agregar para que vaya friendo.
Un aceite, cuando está listo, sí o sí nos debe generar burbujas, que es la liberación del oxígeno. Entonces, si no nos genera las burbujas es porque está muy frío todavía el aceite. Aquí vemos que generó muy buenas burbujas y ahí va a estar pues como haciéndose. Recuerden tener siempre muy claro lo del aceite para que no nos absorba toda esa grasa y no nos quede pues como muy maluco, como con mucha grasa el emplatado. Vamos a limpiar acá y ya vamos a revisar nuestros frijoles que vamos a hacer uso de la licuadora. Entonces necesitamos olla a presión, necesitamos licuadora, necesitamos la ollita pues del arroz aparte y necesitamos aceite con fritura para esta receta. Esos son pues como los utensilios. Entonces vamos con la licuadora. Vamos a tenerla aquí. Lista. Vamos a tener aquí lo de la fritura. Vamos a despejar aquí un poquito y vamos a revisar nuestro arroz, que ya está. Entonces lo vamos a apagar y lo vamos a dejar ahí que termine su vapor de hacer su trabajo. Listo, aquí ya podemos ver, ya no hay nada de liberación de oxígeno. Entonces vamos a retirar la tapa. Y vamos a retirar todo lo que dijimos que iba a ser nuestro espesante. Entonces vamos a coger aquí un bowl. A mí me gusta primero retirarlo con pinza. Vean, la cebolla que ya está cocinada, la zanahoria que ya está blandita también. Tenemos el plátano maduro y el guineo. Vean, todo ya se vuelve prácticamente deshecho, todo queda muy blandito. Y recordemos buscar nuestros ajos. Entonces, por eso es muy importante saber el orden en que agregamos las cosas para poder encontrar todos nuestros vegetales, que serían nuestros 2 ajos, una zanahoria, un plátano, y ya revisamos por encimita que no nos quede nada en la olla. Entonces está muy bien. Y eso lo vamos a agregar a la licuadora, pero lo vamos a agregar con un poco del propio caldo de los frijoles, incluyendo frijoles. O sea, vamos a coger una taza con frijoles con grano, que eso nos va a ayudar pues, a especiar más sabor, y lo vamos a agregar. Pueden ser 2 cucharadones de caldo con frijol o otro poquito pues de granos. Y listo, y procedemos acá a agregar, bueno, agregarle eso y ya les voy a explicar el siguiente paso. Le agregamos el ajo, el guineo, la zanahoria, el plátano. Eso es porque es una licuadora muy potente, entonces nos va pues como ayudar a que todo esté muy rápido y licuado con mucha facilidad. Si su licuadora no es tan potente, lo pueden hacer en 2 o 3 tandas por separado. O sea, primero licuar la mitad de los vegetales con frijol, luego le agregan la otra mitad y así sucesivamente. Entonces, listo, ya teniendo esto, vamos a empezar a tapar y a licuar. Según la cantidad voy a agregarle más líquido. Nos podemos ayudar a veces de agua potable cuando veamos, porque aquí no hay tanta agua, entonces podemos agregarle un poquito acá, no hay ningún problema, porque igual todo el sabor ya lo tiene pues aquí el caldo de esta olla. Entonces este vuelve aquí al fuego. Lo vamos a volver a encender para que vayan calando. Calar es empezar a reducir ya la preparación, que empiece ya a evaporar el líquido. Entonces ahí los ponemos que vayan calando. Revisamos esto, lo licuamos rápido. Vamos revisando nuestra fritura, sacando un color muy bonito, ahorita les muestro. Ponemos nuestra tenemos nuestra licuadora, la aseguramos bien. Depende de la licuadora, nos toca dejarle un espacio porque puede botar mucho vapor porque igualmente estamos licuando en caliente.
Entonces encendemos, comenzamos a licuar, que nos quede muy bien licuado. Esto tiene que quedar sin grumos, que nos quede espeso, pero muy bien licuado. Entonces vamos a dejar que vaya licuando, que vaya licuando, que vaya licuando. Pues listo, vamos a revisar nuestro chicharrón. Para nuestro chicharrón vamos a necesitar un bowl con papel cocina para que absorba el exceso de grasa. Miren el color que va cogiendo y vamos revisando las paticas. Las paticas quedan como con burbujas, burbujas pequeñas, que eso nos da mucha crocancia, nos está indicando que tiene mucha crocancia. Voy a dar un poquitico más. Paramos acá. Entonces les decía que el tocino ya tiene mucha crocancia, lo vamos a dar un poquito más para que quede aún más seco, más tostado, y ya tenemos aquí menos bulla con esta licuadora. Retiramos. Vamos ya, como el arroz ya está listo, lo voy a dejar por este ladito. Vamos a pasar estos frijoles para acá para tener mejor control y mejor visual de ellos. Encendemos. Y ahora sí, a estos frijoles entonces ya quedó solamente la pezuña con el grano, el caldo y obviamente todo el sabor que tiene esto. Entonces en este paso, vean, queda como una crema. Queda crema. Le voy a retirar esto por acá. Queda como una crema. Ya les voy a mostrar que lo que va a hacer es espesarnos toda la preparación. Listo. Ya siendo así, entonces vamos a agregarle todo este sabor, toda esta crema. Que recuerden que aquí hay mucho líquido, o el líquido suficiente que avisamos que íbamos a ponerle. Y asimismo, al ser tan cremoso, tan espeso, nos va a ayudar a que todo ese líquido no quede espeso del todo, porque no es nuestra idea no es hacer un arroz como de seco, sino un arroz de sopa, que la idea es eso, que quede sopa, que quede algo caldudo. Devolvemos muy bien. Se nos va cogiendo y ya ahora sí vamos a retirar nuestro tocino, que ya está listo. Y aquí a nuestros frijoles, vean nuestro tocino primero. Está doradito, está tostadito, está muy bonito. Color oro de fritura. Y aquí a nuestro tocino le vamos a poner, esto es un cubo de costilla compacto que se consigue en los mercados. Vamos a agregarle un cubo de caldo de costilla, que es como una manera fácil y rápida de agregar sabor sin tener que hacer un fondo de costilla previamente, aunque si tenemos el tiempo o si tenemos la manera de hacer caldo de costilla con anterioridad, pues sería muy bueno hacerlo natural en casa desde cero. Pero esta es una buena alternativa que conseguimos acá en Colombia. Ya una vez teniendo los frijoles así, vamos a agregarle las coles. Le agregamos todas las que habíamos picado. Esta va a quedar suave de coles porque no es como nuestro sabor favorito. Entonces va a quedar muy bien. Pero como les conté ahorita, si quieren agregarle bastante, que quede con muchas coles, lo pueden hacer sin ningún problema. Ya las coles nos va a ir hirviendo ahí. Y un tip personal o secreto de la casa es agregarle una cuchara de salsa de tomate. Se nos va a agregar color y mucho sabor. Entonces le agrego esto y lo mezclamos. Mezclamos. Vamos a agregarle un poquito de sal y vamos a agregarle una pizca, pero muy poca, porque recuerden lo que les conté de la zanahoria, que tienen endulzantes naturales. Vamos a agregarle una pizca de azúcar. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a aumentar el sabor del frijol y nos va a disminuir la acidez de la salsa de tomate. Vamos a agregarle unas 3 pizquitas de sal, por lo que la preparación aún no tenía sal.
y ya los vamos a dejar calando y vamos a pitarlo por unos 5 minuticos. Recuerden que dejarlo pitar, como le decimos acá en Colombia, es simplemente acelerar el proceso de cocción. Entonces lo vamos a dejar ahí unos 5 minuticos más. Cerramos y lo dejamos aquí un momentico ya para proceder a terminar con el emplatado y listo. Entonces ya tenemos nuestro tocino. Vamos con las tajas de maduro, las vamos a agregar a freír rápidamente. Las tajas no se demoran tanto en fritura, solamente es que nos cojan como un color característico que es un doradito y las retiramos rápidamente. Entonces vamos a dejarlas ahí que estén. Al mismo tiempo podemos poner las arepas que son de tiempos de cocción similar y no nos va a afectar la una con la otra. Entonces ya tenemos aquí el tocino en este mismo papel. Vamos a primero limpiar nuestros utensilios y en este mismo papel vamos a dejar absorbiendo el aceite que salga de las tajas y las tajas de nuevo el tocino. Está muy bonito. Estas son las incisiones que le hicimos a la piel, a la garra. Era para eso, para que nos generara aquí una costra más gruesa, más crocante y que se viera bonito en el momento de emplatar. Entonces vamos a ir mirando qué necesitamos de acá, qué no. Y listo, las tajas cuando llegue es de una cocción demasiado rápida, ya están listas, doradas. Entonces retiramos y ya les muestro cómo queda. Quedan doradito, morenito, muy bonito, un dorado fuerte, un poco más fuerte que el tocino, eso nos quiere decir que caramelizaron bien, que están ricas y blanditas por dentro. Y aquí tenía una más. Y nos aporta mucho dulzor y mucho sabor a nuestro plato, a nuestra preparación. Las arepitas también van cogiendo un dorado bonito y nos va a generar un emplatado con mucho dorado, que es como le llamo yo el oro de la fritura. Yo soy muy amigo de la fritura porque nos genera muchos sabores ricos y unos colores muy bonitos. Les contaba, esta preparación la vamos a acompañar de una ensalada. Acá la tengo previamente hecha, es simplemente repollo con zanahoria, cilantro y este tiene un poquito de manzana roja. Entonces lo agregamos así, le podemos agregar salpimienta, le podemos agregar limón y una vinagreta al gusto. Ya este está sazonado, está todo muy bien. Entonces tenemos aquí la ensalada y el aguacate. El aguacate que lo tenemos por este lado. Vamos a limpiarlo un poquito para la presentación que quede más bonita. Recuerden, el aguacate se oxida con el oxígeno. Entonces el aguacate hay que partirlo prácticamente al momento de servir. Vamos a sacarlo ya, vamos a retirarlo de la piel como para tenerlo ahí para ahorita hacer un emplatado mucho más fácil. Entonces tenemos aquí aguacate que va a ir con la ensalada. Retiramos esto y retiramos lo que ya no necesitemos, que sería el cuchillo. La tabla ya no se necesita. Estas pinzas vamos a dejar ya las arepitas, que también nos pegan por el doradito bonito, la crocancia. Apagamos aceites y vean, como ya está con buena temperatura nuestro caldo, ya está comenzando de nuevo a pitar, como le llamamos. Entonces vamos a retirar esto, lo vamos a dejar por acá, o mejor acá abajo. Vamos a limpiar muy bien para el emplatado. Vamos a usar en este caso unas olletas de barro que son muy famosas en Colombia, muy tradicionales, de la olleta de sopa y un plato de acompañante. Que ya nos indica que está listo. Vamos a apagar ya los frijoles, el mismo proceso, dejarlo reposar. Tenemos por acá nuestro arroz. Limpiamos todo, entonces tenemos con qué servir los frijoles. Tenemos con qué servir el seco y la fritura. ¿Qué nos falta? Nos falta un cucharoncito
Ahora el arroz, que sería este. Y por último, nada, la creatividad y las manos. Entonces vamos a comenzar. Entonces vamos a hacer la misma técnica de, del gas, del oxígeno, vaya fluyendo. Y vamos hirviendo el seco, puede ser como para ir adelantando. Entonces nuestro seco va con arrocito. Lo peinamos, damos la cebollita. Un arroz que queda muy sueltecito por el nacarado que le hicimos, por el pelado. Vamos a agregarle este arrocito. Ya una vez tenemos el arroz, vamos a poner la ensalada a un ladito. Y si tenemos el arroz, la ensalada, vamos a poner aquí el aguacate. Esta cucharita lo voy a porcionar así un poco a la mitad y se lo ponemos encima aquí a la ensalada. Listo. Salecita para el aguacate, para la ensalada, salpimienta es esta. Nos va a aportar mucho sabor al aguacate. Continuamos limpiando. Recuerden el emplatado ser muy bonito, ser muy prolijos. Ahora sí, nuestros protagonistas. El tocino nos gusta que sea así. Aquí le llamamos chicharrón de 1000 patas, de 100 pies, que es con bastantes paticas, que fue las que hicimos con incisión. Tenemos este, le ponemos una arepita y le ponemos las tajas de maduro. Aquí en Antioquia somos muy generosos en los secos o en los platos en general. Lo podemos hacer así. Nos vea todo un poquito, todo muy bonito. Tenemos el tocino, la sal de maduro, la arepa, la ensalada, el arroz. Este es nuestro seco y ahora vamos con nuestros protagonistas, que serían los frijoles. Para los frijoles, entonces aquí vea, justo a tiempo, se nos fue ya el aire de la olla. Nos coge un color muy bonito, un color muy naranjado, por todo lo que le agregamos de espesantes. Y vamos a servir. Primero vamos a buscar la pezuña. La pezuña es esta. Como se las mostré, vamos a ponerlo aquí de primero de base. Que se vea que son frijoles con pezuñas así abiertos. Vean, empieza a pelar el hueso, empieza a verse muy bonito. Y ahora sí vamos a coger los frijoles con nuestras coles. Las coles, vean que quedan ya un verde más opaco, pero quedan integradas en los frijoles, como dándole mucho sabor, textura y presentación. Entonces tenemos nuestros frijoles con pezuña y coles y nuestro seco con chicharrón, ensalada y plátano. Entonces ya teniendo todo esto, colocamos con un poco de cilantro aquí en nuestros frijoles e incluso puede ser un poquito de cilantro aquí en nuestra base del plato, en toda la mitad. Y listo. Terminamos. Muchísimas gracias. Espero les haya gustado esta receta. Que la disfruten, la preparen en casa o en sus restaurantes y que sea de todo su agrado.